Reddit pregunta: mujeres de 30, ¿qué decisión joven e imprudente todavía lamentan? La gente a la que traté mal, sin duda. Ser una persona cruel no me protegió de que otros me hicieran daño. Ojalá hubiera tenido el valor de elegir ser buena desde el principio. Ahora intento compensarlo, al menos en lo que está en mis manos, tratando a los demás con amabilidad y ayudando cuando puedo, pero sin permitir que se aprovechen de mí. Si alguien necesita €1, yo lo tengo y se lo doy. Yo no me quedo pensando si lo gastaré en alcohol, sustancia o cualquier otra cosa. Ahora intento ayudar a las personas de la manera en que ellas necesitan ser ayudadas, no de la manera que yo creo que deberían hacerlo. También aprendí a reaccionar de otra forma cuando alguien está molesto conmigo. Si no hay insultos ni gritos, intento no ponerme a la defensiva simplemente por el tono. Escucho, pienso lo que me están diciendo y evalúo si tiene razón. Si me doy cuenta de que hice algo mal, pido disculpas. Todavía pienso en personas en las que traté mal durante la secundaria, aunque ya hayan pasado más de una década. En mi caso, han pasado casi 20 años y todavía recuerdo algunas cosas. En casa, sufría bastante y terminé convirtiéndolo ese dolor en una forma de tratar mal a otras personas en la escuela. No lo justifico, pero ahora estoy aprendiendo a perdonarme y sobre todo a asegurarme de no repetirlo. Creo que incluso llegué a arruinar la amistad de 2 mejores amigas que eran prácticamente inseparables. Han pasado unos 16 años desde entonces. Una de ellas desapareció por completo de las redes sociales y todavía me duele no saber si está bien. La forma en que traté a mi primer novio y a una de mis amigas también me persigue hasta el día de hoy. Tengo muchos arrepentimientos. Siempre he pensado en acercarme y pedirle disculpas, pero al mismo tiempo temo que ellos no quieran recordar aquella época. Así que sigo pensando en ello, aunque nunca termino haciendo nada. Y como alguien que sufrió acoso durante su infancia, a veces me quedaba en la cama preguntándome si las personas que me hicieron daño alguna vez se sintieron mal por lo que me hicieron. Leer historias de personas que realmente se arrepienten de haber lastimado a otros me hace sentir un poco mejor. Si puedo sacar algo de todo esto, es lo siguiente. Si hoy reconoces que hiciste algo mal y realmente te arrepientes, intenta aprender de ello. No creo que castigarte para siempre ni hacerte sufrir vaya a cambiar el pasado. Lo que sí puedes cambiar es la persona que decidas ser a partir de ahora. No confiar en mi instinto. Me dejaba influenciar fácil y crecí siendo de los que quieren agradarle a la gente. Eso me llevó a un montón de encrucijadas en mi vida, donde sabía que debería haber ido por un lado, pero por la presión externa fui por el otro. Me costaba mucho ponerme firme y defenderme a mí misma. No pienso en lo que pudo haber sido porque de verdad me da asco. Todo, desde mi carrera hasta las casas y las relaciones, se ha visto afectado. Ahora que ya tengo casi 40 años, amo mi vida y en lo que cabe. Pero pasé la mayor parte de mis 20 y 30 de decisiones grandes de la vida. Me quedé con alguien durante la mayor parte de mis 20 y que me dio todas las banderas rojas. Incluso besó a una supuesta amiga dentro de los primeros meses de que estuviéramos juntos, delante de mí, en un nightclub. Pero igual me quedé con él por eso del amor. Resultó que muchos problemas seguían pasando, pero como era mi primer amor en serio, sentí que me lo merecía y que así eran las cosas, como estaba destinado. Resulta que no me merecía nada de eso. Todavía lidio con cosas de inseguridad y desconfianza, y necesito que me den seguridad. Lo he trabajado con terapia, pero la inseguridad todavía me persigue. Salir con un hombre de 30 años cuando yo tenía 18. Ahora que estoy en mis 30, veo a personas de 18 años y pienso en lo jóvenes que realmente son. Cuando miro hacia atrás, me cuesta creer que yo pensara que aquel hombre era una pareja normal para mí. Hoy me parece evidente que había una diferencia enorme de edad, experiencia y poder. Otra persona contó que tenía 17 años cuando empezó a salir con un hombre de 32. Incluso se fue a vivir con él. Lo más sorprendente es que nadie a su alrededor pareció decir nada. Finalmente consiguió salir de esa relación cuando tenía 25 años. Ahora está en sus 50 y, mirando hacia atrás, solo puede pensar, Dios mío, estaba completamente cegada. También hubo alguien cuyo exmarido la dejó fuera de su propia casa y poco después comenzó a salir con una chica de apenas 20 años. Con el tiempo, aquello también le hizo cuestionarse muchas cosas sobre las diferencias de edad y las relaciones en las que había estado. Otra persona contó que tenía 19 años cuando salió con un hombre de 31. Incluso se fue al extranjero con él durante el verano.
Ahora acaba de cumplir 31 y la diferencia se siente completamente distinta. Cuando mira a alguien de esa edad, le resulta difícil imaginar tener una relación con una persona tan joven. Durante la adolescencia también llegué a salir con algunos hombres de veintitantos. Yo estaba convencida de que era muy madura para mi edad, además, ellos reforzaban constantemente esa idea. Cuando entré en mis 20, empecé a comprender lo equivocada que estaba. Los adolescentes comenzaron a parecerme exactamente lo que eran, adolescentes. Personas que todavía estaban creciendo, aprendiendo quiénes eran y desarrollando su criterio. Y entonces empecé a preguntarme cómo había sido posible que hombres adultos me vieran de otra manera cuando yo tenía esa edad. Cuando tenía alrededor de 18 años asistí a terapia de grupo. 2 hombres diferentes, ambos de unos 30 años, me pidieron que fuera su amiga fuera del grupo. Les dije que no. En aquel momento utilicé una excusa que era algo como: no creo que sea apropiado que una chica de 18 años sea amiga de un hombre de 30. Me sentí mal después porque pensé que estaba siendo demasiado fría con 2 personas que parecían agradables y que supuestamente solo querían amistad. Ahora, siendo mayor, pienso, menos mal que confié en mi intuición. Esquivé esa situación 2 veces. Con el tiempo empecé a reconocer todas las señales que en aquel momento no podía ver. Lo más curioso es que ni siquiera estaba completamente convencida de que mi propia excusa fuera válida. Solo mucho después entendí lo acertada que había sido. También tuve un novio de 30 años que, durante una discusión, me gritó que algún día, cuando yo tuviera su edad y estuviera saliendo con alguien de mi edad, finalmente entendería su punto de vista. En ese momento pensé algo muy sencillo: yo jamás voy a tener 30 años y salir con alguien que sea 10 años menor que yo. Y efectivamente, cuando llegué a esa edad, entendí exactamente por qué aquello me había incomodado tanto. Por último, cuando tenía 25 años trabajaba en una tienda. Una noche salí a un bar y recibí una llamada de una compañera de trabajo de 16 años. Me preguntó si quería acompañarla a su baile de graduación. Pasé unos 30 minutos intentando explicarle, con muchísimo cuidado, por qué no podía aceptar. Al final de la llamada me di cuenta de que probablemente estaba a punto de llorar. Creo que posiblemente era la primera vez que alguien la rechazaba de esa manera y me sentí terrible por hacerla sentir mal. A veces todavía espero que, cuando sea mayor, pueda mirar hacia atrás y entender por qué le dije que no, porque a veces decirle no a alguien joven no significa que estés rechazando su valor como persona. Significa que estás reconociendo un límite que, en ese momento, esa persona quizá todavía no tiene la experiencia suficiente para entender por sí misma. Y algunas cosas solo conseguimos comprenderlas cuando finalmente llegamos a la edad que antes nos parecía tan lejana. Una vez me emborraché tanto en un bar que terminé perdiendo a todos mis amigos. Me desorienté, terminé sentado en una banqueta y, por suerte, un grupo de chicas que no conocía me encontró. Me ayudaron, pidieron un Uber y se aseguraron de que llegara a casa. El problema fue que, cuando llegué, descubrí que no tenía las llaves para entrar a mi departamento. Una de las personas que terminó ayudándome era un chico, así que me llevaron a su casa y pasé la noche en su sótano. Al día siguiente, cuando mi compañero de departamento pudo dejarme entrar, finalmente pude volver a casa. Cuando lo pienso ahora, hubo demasiadas oportunidades para que aquella noche terminara realmente mal. Tuve muchísima suerte. Fui bastante irresponsable y, sinceramente, me daría muchísimo miedo enterarme de que mi hija o mi sobrina estuvieran haciendo algo parecido. Otra vez salí a un bar con mi pareja y nuestros amigos. Creo que bebí demasiado rápido y terminé vomitando en un bote grande de basura del lugar. Naturalmente, me echaron. Mi pareja me llevaba de la mano hacia la salida cuando una chica intentó hablarme. Creo que me estaba preguntando si estaba bien, pero yo estaba tan borracha que pensé que me estaba insultando. Así que le respondí bastante mal. Mi pareja empezó a hablar con ella y yo me puse nerviosa. Terminé yéndome sola, sin teléfono, porque se lo había dado a mi pareja para que lo guardara. Después descubrí que mi pareja solamente estaba disculpándose con aquella chica por lo que yo le había dicho. Ella nunca había hecho nada malo. Yo, mientras tanto, estaba llorando sin ningún motivo aparente por una zona cerca de la universidad. En algún momento me caí de rodillas en la banqueta y simplemente seguí llorando. Por suerte, un par de personas de mi edad me vio, abrió la puerta de su casa y me preguntó si estaba bien. Al verme en ese estado, me dejaron entrar para ayudarme a pedir un Uber. Incluso me dieron un papel con su número de teléfono por si necesitaba ayuda después. Fue increíblemente vergonzoso, pero todavía estoy muy agradecida de que 2 completos desconocidos fueran tan amables conmigo y se aseguraran de que llegara a casa sana y salva. Y luego está mi historia favorita por lo absurda que fue. Una noche en Madrid bebí demasiado,
perdí a mis amigos y terminé quedándome dormido en el portal de un edificio. Hacía unos -6 °C y yo solo llevaba jeans y una camiseta. No tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí. Me despertó un coche lleno de personas que me encontraron y decidieron llevarme hasta la estación de tren para que pudiera regresar a casa. El problema era que la estación todavía no abría durante un par de horas, así que me quedé esperando afuera con otras personas. De repente, una mujer llegó en su coche y nos preguntó si queríamos que nos llevara. Hacía muchísimo frío, así que aceptamos. La situación se volvió cada vez más extraña. La mujer llevaba muy poca ropa, un abrigo y, según entendí con mi español de aquella época, dijo que era trabajadora sexual. Luego sacó un espejo, nos ofreció cocaína y empezó a preguntarnos dónde vivíamos. Y después comenzó a conducir. Unos 20 minutos después ya estábamos bastante lejos de la ciudad. Se detuvo en una gasolinera, bajó del coche y empezó a discutir con dos hombres enormes. Compró lo que supongo que eran más drogas y volvió al coche. Finalmente nos dijo que tendría que llevarnos de regreso a la estación. Y así fue. De alguna manera, terminé llegando a casa sano y salvo. Hoy la historia me parece casi cómica por lo absurda que fue, pero cuando realmente pienso en ella, me doy cuenta de algo mucho más serio. Tuve una suerte increíble. Todas esas noches podrían haber terminado de muchas maneras diferentes. Podría haberme pasado algo mientras estaba perdido, podría haber confiado en la persona equivocada o simplemente podría no haber aparecido nadie para ayudarme. A veces una historia termina convirtiéndose en una anécdota graciosa precisamente porque, contra todo pronóstico, nada salió realmente mal. Fui a Ozfest cuando tenía unos 12 años usando un top de bikini y unos shorts bastante pequeños. Solo con esa historia ya se nota que probablemente también estás en tus 30, jajaja. Yo hice algo parecido en un festival local de indie y rock cuando tenía unos 15 años. Incluso terminé haciendo crowdsurfing durante una presentación de Fucking Molly. En mi defensa, era verano en Phoenix y hacía un calor insoportable, así que en ese momento el atuendo tenía cierto sentido. Pero mirando hacia atrás, definitivamente no fue mi mejor elección. Otra cosa que desearía haber hecho diferente es haber permanecido soltera durante buena parte de mi adultez temprana. Probablemente habría ahorrado muchísimo dinero, tiempo y energía. Con los años me he dado cuenta de que habría estado mucho mejor si hubiera aprendido a disfrutar de mi propia compañía antes de intentar construir mi vida alrededor de otras personas. También oculté durante mucho tiempo el abuso que había sufrido. Ahora entiendo que muchas de las dificultades que todavía tengo con la intimidad están relacionadas con cosas que nunca procesé adecuadamente. Durante años intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero esconderlo no hizo que desapareciera. Y, por supuesto, también acumulé una cantidad considerable de deudas. Todavía me pregunto cómo pude tomar tantas decisiones financieras sin pensar demasiado en las consecuencias. Ojalá mi yo más joven hubiera entendido antes lo importante que era ahorrar y cuidar mi futuro. Otra cosa que lamento muchísimo es no haber apreciado mi cuerpo cuando era más joven. Estaba obsesionada con ser más delgada, verme más atractiva y alcanzar algún ideal que siempre parecía estar un poco más lejos. Pasé demasiado tiempo criticándome por cosas que hoy ni siquiera considero importantes. Ahora tengo más de 30 años y desearía haberme dado cuenta mucho antes de lo increíble que era. Ojalá hubiera aprendido a hablarme con un poco más de cariño. Hoy mi cuerpo pesa más que cuando tenía 30 y tantos, pero estoy disfrutando mucho más de lo que puede hacer. Estoy intentando concentrarme en sentirme saludable, fuerte y segura, en lugar de perseguir una apariencia específica. Para mí, esa ha sido una de las lecciones más importantes. También me habría gustado tener una relación más saludable con el ejercicio durante mis 20. En la universidad estaba completamente obsesionada con estar delgada y en forma, pero lo hacía principalmente por cómo quería verme. Después de graduarme, esa obsesión desapareció por completo y dejé de moverme con regularidad. Me obsesioné más con salir a comer, probar lugares nuevos y disfrutar de la comida, y terminé dejando el ejercicio completamente de lado. Ahora, en mis 30, desearía no haber abandonado esa parte de mi vida. A veces incluso pienso en broma que, si sigo así, algún día voy a necesitar reemplazarme una cadera o una rodilla, pero supongo que todavía estoy a tiempo de cambiarlo. Quizá esa sea la verdadera ventaja de llegar a los 30. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas castigarte por todas las decisiones que tomaste en tus 20. Puedes aprender de ellas, cuidar mejor de ti mismo y empezar a construir la vida que realmente quieres. No puedes volver atrás y cambiar quién eras, pero sí puedes decidir cómo tratar a la persona en la que te estás convirtiendo. Meterme a una cama de bronceado durante la universidad. Todavía intento arreglar el daño en mi piel con productos y tratamientos, pero hay cosas que simplemente no se pueden deshacer.
En ese momento parecía algo completamente normal y nunca pensé demasiado en las consecuencias a largo plazo. Mi mamá incluso compró una cama de bronceado y la puso en su habitación de sótano. Nunca entendí realmente qué le veía, pero le encantaba estar bronceada y siempre estaba intentando mejorar su apariencia con diferentes productos para la piel. Nada parecía funcionar como esperaba. Murió relativamente joven, a los 47 años. Otra cosa que todavía me pesa es no haber denunciado a la persona que me agredió íntimamente. Me hizo creer que, si denunciaba, sería mi culpa que terminara en prisión. Me dijo que yo sería el tercer reporte de agresión íntimo en su contra y utilizó eso para presionarme y hacerme sentir responsable de lo que pudiera ocurrirle. Durante muchísimo tiempo pensé que ya era demasiado tarde para hacer algo así, pero aprendí que no siempre es demasiado tarde. Hace poco decidí reabrir un caso que había presentado contra un policía que me había agredido íntimamente hace como 30 años. En aquel momento, la policía de mi zona estaba profundamente involucrada en protegerlo y no tomaron mi denuncia en serio. Ahora las cosas son diferentes. Existe una unidad especializada en delitos íntimos en mi zona y decidieron revisar el caso nuevamente. Según me han informado, pronto podría llegar un gran jurado. Después de tantos años, todavía no sé cómo terminará todo, pero al menos esta vez siento que mi voz está siendo escuchada. También me arrepiento de haber tratado cosas importantes como si fueran problemas para el futuro. El sueño, el protector solar, ahorrar dinero. Siempre pensaba que podría tener tiempo después para preocuparme por estas cosas. Ahora me di cuenta de que mi yo del futuro estaba pagando algunas de las decisiones de mi yo más joven. Y hay otra cosa que me cuesta muchísimo admitir. Dejar que una persona se saliera con la suya después de haberme hecho daño físicamente. El padre de mis hijos llegó a estrangularme mientras estaba embarazada. Durante mucho tiempo me arrepentí de no haber presentado cargos. Pero también he aprendido a no juzgar tan fácilmente a las personas que se encuentran atrapadas en situaciones de abuso. No siempre es tan sencillo como decir, solo denúncialo. Muchas personas no tienen suficiente apoyo, recursos o un lugar al que acudir. En situaciones de violencia domésticas puede existir un ciclo extremadamente difícil de romper. Y salir de él puede ser mucho más complicado de lo que puede parecer desde fuera. Por eso creo que es importante hablar de estas cosas con cuidado y sin culpar a quienes las sufren. No podemos cambiar lo que ya pasó, solo podemos aprender, crecer y compartir lo que hemos aprendido con otras personas. Ojalá algún día podamos tratar la violencia y el abuso con la misma seriedad con la que tratamos cualquier otro problema que necesita atención, prevención y ayuda profesional. A quienes hayan pasado por algo parecido, no fue su culpa. No puedo imaginar todo lo que han tenido que cargar durante años, pero espero que con el tiempo puedan encontrar seguridad, apoyo y un poco de paz. Y sobre todo, espero que nadie tenga que enfrentarse a algo así en silencio. No aprender sobre educación financiera y no prepararme desde joven para tener una carrera sólida. De adolescente era una persona muy artística. Después de terminar la secundaria, intenté estudiar una carrera relacionada con inglés, pero la terminé abandonando. Después terminé trabajando en hospitalidad y servicios durante mucho tiempo del que debería. Durante años me convencí de que estaba bien porque tenía un trabajo que podía sostener mi verdadera pasión, la escritura. El problema es que fui posponiendo mi futuro mientras me decía que ya tendría tiempo para arreglarlo después. Ahora, a principios de mis 30, estoy volviendo a la escuela para estudiar enfermería. Ojalá hubiera tomado esa decisión cuando tenía 20 y tantos. Probablemente me habría ahorrado muchísimos años de dudas y preocupaciones. Otra persona contó que su madre le permitió abandonar la secundaria para perseguir su sueño de convertirse en músico. En la práctica, eso significó pasar años viajando en una camioneta con músicos mayores, desarrollando una relación poco saludable con el alcohol y sin aprender prácticamente nada sobre finanzas personales. En algún momento, la música dejó de funcionar como esperaba. No fue a la universidad y terminó trabajando durante varios años en la industria de servicios relacionadas con conciertos. Tuvo suerte de poder ir ascendiendo y construir una carrera estable, pero todavía siente mucho arrepentimiento por no haber continuado con su educación. También siente cierto resentimiento hacia su madre. Con los años empezó a preguntarse, ¿cómo fue posible que me permitieran tomar decisiones tan importantes cuando todavía era una niña? Otra persona mencionó algo completamente diferente. Arrepentirse de no haber estado más abierto a salir con alguien y tener una vida social normal.
Creció en un país bastante conservador y cuando se mudó a Estados Unidos se adaptó muy bien a casi todos los aspectos de su nueva vida. Sin embargo, esa parte de su vida le costó muchísimo. Le tomó muchos años sentirse cómoda con las citas y las relaciones. Ahora está en sus 40 y ha tenido mucho éxito profesional, pero sigue soltera y teme que quizá nunca llegue a encontrar una pareja. Y también está el arrepentimiento de no haber esperado más antes de casarse. Una posibilidad es que esperar un poco más te permita ver cómo se comporta realmente una persona con el paso del tiempo. Alguien que está fingiendo puede comenzar a presionar cada vez más para conseguir un compromiso permanente, mientras que una persona genuina probablemente estará feliz de construir una relación contigo sin necesitar controlar cada paso. Pero incluso eso no es una garantía. Hay personas que pueden mantener una fachada durante muchísimo tiempo y seguir interpretando el papel que necesitan para conseguir lo que quieren. Por eso, quizá la verdadera lección no sea simplemente esperar más antes de casarse. Es aprender a observar las acciones de una persona, confiar en tu propio límite y no ignorar las señales que te incomodan solo porque quieres que la relación funcione. Al final, muchas de estas decisiones tienen algo en común. Creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo para corregirlas después. Y luego descubrimos que el futuro llega mucho más rápido de lo que imaginamos. Compré Bitcoin en 2010 y lo usé exactamente para lo que muchas personas lo utilizaban en aquella época: comprar cosas que hoy probablemente no compraría. Ahora pienso en cuánto dinero podría tener si simplemente hubiera guardado esos Bitcoin. Me pasó algo parecido. Compré unos 100 pesos en BTC en 2010 para pagar una suscripción de Usenet que utilizaba para un servidor de Plex. En aquel momento, Bitcoin me parecía algo interesante, pero jamás imaginé que llegaría a valer tanto. En 2014 hice un poco de trading con diferentes criptomonedas y, de alguna manera, terminé acumulando alrededor de 4 BTC. Eventualmente los vendí para pagar una celebración especial por el cumpleaños de mi esposa. Cuando pienso en ello ahora, claro que duele un poco. Pero intento recordarme algo: probablemente nunca habría tenido la paciencia para conservarlos durante tantos años. También conocí a alguien que compró una enorme cantidad de Bitcoin cuando costaban alrededor de $1 cada uno. Compraron bastantes porque pensaban que quizá algún día valdrían algo, pero tampoco estaban convencidos de que Bitcoin fuera algo legítimo. Pensaban que podía ser una estafa o que, de alguna manera, podían terminar metiéndose en problemas. Por eso utilizaron un correo electrónico completamente aleatorio y contraseñas que no tenían ninguna relación con las que normalmente usaban. Incluso hicieron un poco de minería. Y aquí viene la parte más triste. Saben que tienen alrededor de 3 Bitcoin guardados en alguna cuenta que probablemente nunca podrán encontrar. La computadora donde tenían parte de esa información desapareció hace muchísimo tiempo y, según ellos, probablemente terminó en algún basurero hace unos 15 años. A veces pienso que lo más doloroso de estas historias no es haber gastado o perdido el Bitcoin. Es darse cuenta de que, en aquel momento, nadie tenía forma de saber lo que iba a pasar. Cuando Bitcoin costaba unos cuantos dólares, gastar algunos parecía completamente normal. Nadie podía mirar hacia el futuro y saber que años después esos mismos Bitcoin podrían valer una fortuna. Así que supongo que la única forma de no volverse loco pensando en el dinero que pudo haber sido es recordar que tomaste esas decisiones con la información que tenías en ese momento. Y, sinceramente, si hubieras sabido lo que iba a pasar, probablemente habrías tomado decisiones completamente diferentes. La cantidad de veces que terminé en situaciones que me aterraban simplemente porque nunca me enseñaron a decir no cuando algo me hacía sentir incómoda. Ahora, viéndolo todo desde una perspectiva adulta, me doy cuenta de cuántas situaciones podrían haberse evitado si hubiera aprendido desde pequeña a poner límites y a confiar en mis propios sentimientos. Por eso intento enseñarle a mi hija que no es una frase completa, aunque algunas veces la lección termine saliéndome un poco al revés. Podría haberme ahorrado muchísimo dolor si alguien me hubiera enseñado que tenía derecho a decir que no. Mis padres me educaron para complacer a los demás y hacer lo que esperaban de mí, y durante mucho tiempo tuve demasiado miedo de negarme. No entendía que podía decir no sin tener que justificarme. Y algo que aprendí mucho después es que no todo el mundo merece una explicación sobre por qué dijiste que no. Tengo 36 años y no fue hasta hace unos pocos años que realmente entendí eso. Pero ¿por qué no? Es irrelevante. No necesitas entrar en una discusión interminable para defender un límite. Cuando era adolescente empecé a darme cuenta de cuántas veces había estado a un paso de situaciones realmente peligrosas o desagradables. Sin embargo, no entendí lo grave que había sido hasta que me convertí en madre y pude mirar mi pasado desde otra perspectiva.
Había pasado demasiados años intentando complacer a todo el mundo y poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías. No hagan eso. Para mí, cambiar esa forma de pensar tomó años de terapia. Tuve que trabajar en las razones profundas por las que siempre intentaba complacer a los demás y aprender, poco a poco, qué significaban realmente los límites saludables. Al principio empecé con cosas muy pequeñas. Simplemente decía que no a algunas cosas y después me quedaba sintiéndome culpable durante horas, porque estaba acostumbrada a sentir culpa cada vez que priorizaba mis propias necesidades. Pero con el tiempo fui practicando, y descubrí algo muy importante. El mundo no se acaba porque digas que no. Puedes rechazar una invitación. Puedes decir que no quieres hacer algo. Incluso puedes decir que simplemente no quieres pasarte todo el día en el coche dando vueltas sin tener que inventar una excusa. Y está bien. No es fácil al principio, pero cada vez se vuelve un poco más natural. Tengo 30 años y empecé terapia a los 28. Para mí, uno de los primeros pasos realmente importantes fue aprender a decir no. Me costaba muchísimo y casi siempre aparecía la culpa después, pero cada vez que lo hacía y comprobaba que no ocurría ninguna catástrofe, me resultaba un poco más fácil. También entendí que si algunas personas se alejan porque ya no eres la persona que siempre aguanta todo y nunca se queja, entonces quizá no eran las personas que necesitabas a tu lado. Tal vez estaban ahí por todo lo que podían obtener de ti. Hoy mi vida es mucho mejor. Tengo pocas amistades, pero son personas que realmente valoro. También soy mucho más selectiva con quien dejo entrar en mi círculo más cercano. Sé quién soy, sinceramente, me gusta mucho más esta versión de mí que aquella persona que constantemente intentaba complacer a todos mientras se sentía cada vez más infeliz. Aprender a decir no me convirtió en una mala persona. Me enseñó a respetarme. Mantenerme despierto hasta las 3 de la mañana quizá sea un poco exagerado, pero la verdad es que pienso en esto bastante seguido. Mi primer trabajo después de terminar la universidad fue una firma de finanzas bastante prestigiosa, en una ciudad bastante grande. No tenía idea de cómo comportarme profesionalmente, ni de qué quería hacer con mi vida cuando finalmente creciera. Estar rodeado de personas con muchísimo dinero también me resultaba bastante abrumador. En algún momento decidí comenzar a prepararme para la LCAT, simplemente para ver qué pasaba. Uno de los directores ejecutivos de la empresa me vio estudiando y me ofreció que la compañía me ayudara con la escuela. Yo no entendí realmente a qué se refería. Unos meses después, simplemente renuncié y conseguí otro trabajo. Mucho tiempo después, entendí lo que realmente estaba ofreciendo. La empresa estaba dispuesta a pagar mi carrera. Podría haberme quedado allí y haber estudiado Derecho prácticamente gratis, en una etapa en mi vida en la que vivía en una ciudad grande. Era joven y tenía muy pocas responsabilidades. Quizá Derecho ni siquiera habría sido el camino correcto para mí, pero al menos habría tenido la oportunidad de descubrirlo. Viéndolo en retrospectiva, me parece bastante absurdo haber dejado pasar una oportunidad así simplemente porque no entendí lo que realmente me estaban ofreciendo. Tengo la suerte de no tener demasiado arrepentimiento en la vida, pero ese todavía aparece de vez en cuando en mi cabeza. Otro gran arrepentimiento es no haber sido más inteligente emocionalmente. Cada vez que tenía un problema con un amigo, mi reacción era simplemente sacarlo de mi vida. En lugar de hablar lo ocurrido e intentar arreglar las cosas, cortaba la relación y seguía para adelante. Con los años tuve que obligarme a cambiar esa forma de actuar. Ahora, cuando a alguien realmente me importa y ocurre algo que me molesta, intento hablarlo directamente. Algo como, oye, pasó esto, hiciste esto y me hizo sentir de esta manera. La idea de abrir una conversación, escuchar el punto de vista de la otra persona y tratar de entender qué ocurrió realmente. También me ayuda a descubrir algo importante. Si esa persona realmente se preocupa por cómo me siento y está dispuesta a trabajar conmigo para solucionar el problema. Básicamente, tuve que aprender a practicar la comunicación abierta. Y, sinceramente, algunas de las relaciones más importantes que tengo hoy existen precisamente porque aprendí a hablar de los problemas en lugar de desaparecer cada vez que algo se complicaba. También me arrepiento de algunos, si no de prácticamente todos, los encuentros casuales que tuve. No necesariamente porque fueran experiencias terribles, sino porque muchas veces lo hice buscando algo que realmente no estaba encontrando. Ahora, en mis 40, veo las cosas de otra manera. Me casé a los 19 años y me divorcié a los 27. Asumí demasiadas responsabilidades demasiado pronto y terminé sintiendo que apenas quedaba una versión de mí misma. Debí haber pasado más tiempo sola. Debí haberme divertido más, descubrir quién era y aprender a ponerme en primer lugar antes de construir una vida alrededor de otra persona.
Durante demasiado tiempo, busqué el amor sin detenerme a conocerme a mí misma. Gasté años intentando conseguir que personas que no me valoraban me quisieran, cuando lo que realmente necesitaba era aprender a quererme yo. Ese es probablemente el mayor arrepentimiento de todos, haber buscado durante tanto tiempo en otras personas algo que primero necesitaba construir dentro de mí.